Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. ¿No te ha pasado alguna vez que tienes que hacer algo, tienes un deber, un compromiso y no quieres hacerlo porque estás completamente seguro de que no te van a agradar muchos los resultados de ese quehacer que tienes que hacer? Muchas. Incluso estás casi completamente seguro de lo que va a pasar. Por ejemplo, tienes que tener una reunión con tu jefe, pero tanta experiencia te ha dado estas reuniones con el jefe de que probablemente le vas a decir un montón de cosas y él te diga, sí, así es, no, muchas gracias por decirme, y después nada pase. Entonces, aunque sabes que tienes que cumplir ese deber, ya no te gustaría cumplir ese deber porque sabes y conoces los resultados, lo que va a pasar. O por ejemplo, la familia Pérez va a realizar un evento especial de familia, pero sabe que al invitar al primo Octavio terminará en un escándalo esa reunión por tragos o una pelea o su comportamiento. Simplemente suele pasar que este primo Octavio deja a la familia en vergüenza. ¿Sí o qué? Y sin embargo hay que invitarlo. O un amigo por ejemplo, un primo, me contó que quería huir cada vez que su novia le pedía que tenían que ir a visitar a su familia extendida. Quería huir porque ir a visitar a la familia de la novia significaba que se lo iban a gozar, significaba que el ambiente iba a ser pesado, que iban a haber chistes malintencionados, de mal gusto, que incluso le faltarían al respeto y habría ofensas. Pero debía ir porque era importante para ella y bueno, no quería perder puntos. ¿Ok? Sucede continuamente en la vida cotidiana. Algún viaje que tienes que tomar, pero sabes que ese viaje será tan contraproducente, tan difícil, que no lo quieres tomar. O si tienes que solucionar algún asunto en la oficina, tenerle que decir algo a alguien que seguramente no le va a gustar, tú sabes que no le va a gustar y te va a traer después represalias. Esa actitud que nosotros tenemos, diría yo, es natural de todo ser humano. Es natural de todo ser humano el querer huir de todo aquello que tenemos que hacer y nos desagrada. ¿No le parece a usted? Y eso también sucede con la fe. Yo escuché alguna vez un pastor que ya falleció, está en la presencia del Señor, el pastor Jaime Cardona. Una vez estábamos teniendo un diálogo sobre amar al prójimo y me decía: vea, hermano Federico, hay versículos en la Biblia que a uno le gustaría coger, quitarlos de ahí y guardarlos y no volverlos a sacar de ahí. Pero ahí están. No son negociables, pues son la voluntad de Dios para nosotros. El día de hoy nosotros vamos a comenzar una serie nueva acerca de la voluntad de Dios y la negligencia nuestra hacia cuestiones de la voluntad de Dios que no nos gustan. Yo creo que ya usted ha visto el spoiler por ahí, se trata del libro de Jonás. Este es un libro que nos ayudará a nosotros a entender el carácter misericordioso, soberano del Señor, su amor por todo lo creado, pero también nos revelará mucho de nuestro obstinado parecer, nuestro orgullo y nuestra indiferencia y falta de amor hacia los demás. Revelará esas dos cosas. Revelará un corazón inmenso de Dios, casi que inentendible de por qué puede amar tanto y su poder soberano para llevar sus propósitos, como el corazón nuestro, obstinado, orgulloso, incluso indiferente. Jonás es un libro que nos muestra cómo Dios, no se le vaya a olvidar esto, lo vamos a recordar durante toda la serie. Jonás es un libro que nos muestra cómo Dios cumple sus propósitos de salvación hacia una ciudad perdida a pesar de sus siervos reacios. Jonás es el libro que nos enseña cómo Dios cumple sus propósitos de salvación a una ciudad perdida a pesar de sus siervos reacios.
Es un libro que realmente he orado y hemos orado que el Espíritu Santo use para llenarnos de misericordia e ir a esta gran ciudad y advertirle de su estado perdido y darles las nuevas, mejores y únicas noticias que pueden salvarla de su perdición. Que Dios ha amado tanto esta gran ciudad, ha amado tanto a las naciones, que ha dado a su único Hijo, Jesús el Cristo, para que crean en Él y no se pierdan, mas tengan ¿qué? Amén. Yo quisiera pedirle que nos pusiéramos de pie y vamos a leer Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hay una tradición muy hermosa que se ha perdido en el cristianismo, solo unas cuantas iglesias la conservan. Dice, cuando leemos la palabra de Dios, quien la lee puede decir: esta es la palabra del Señor, y el pueblo responde: amén, o demos gracias a Dios. Esta es la palabra del Señor. Amén. Demos gracias a Dios. Amén. Sí, siéntese. Gracias al Señor por su palabra, realmente. ¿Usted ha leído el libro de Jonás? ¿Ha escuchado las historias? ¿Ha visto los videitos? ¿Ha cantado las canciones en la iglesia infantil? ¿De qué se trata el libro de Jonás? ¿Lo recuerda? De un profeta que se lo comió un pez. ¿O se lo tragó? Se lo tragó. ¿Y qué más le han enseñado sobre el libro de Jonás? Que es un libro donde al hombre le tocó obedecer sí o sí. Así como cuando a uno lo sentaban en el comedor y se tenía que tomar esa sopa sí o sí, ¿verdad? Así, tal cual, le tocó obedecer al hombre. Ok, Jonás es uno de los libros proféticos conocidos como libros proféticos de nuestra Biblia, y en la división que el mundo occidental ha hecho de estos libros se conoce como uno de los profetas menores. En el canon judío es simplemente uno de los profetas, los 12 se les llaman a veces a estos profetas. Okay, la distinción entre profetas mayores y menores no era que unos fueran más importantes que otros, sino que unos escribieron más que otros y así por eso fueron divididos. Es considerado uno de esos profetas. Y este libro, a pesar de ser un libro profético, tiene una singularidad. Es que es un libro, es que es una narración, es una biografía, es una historia. Cuando tú comparas este libro, por ejemplo, con el anterior, mira el libro de Abdías, por ejemplo. Capítulo 1, versículo 1 de Abdías dice: visión de Abdías, así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles: levántese y alcémonos contra Edom y en batalla. Usted puede notar que la profecía bíblica está caracterizada por oráculos, ¿verdad? Advertencias claras. Dios llega, le habla a un profeta y este habla: así dice el Señor contra ti. Pero aquí no vemos eso. Aquí vemos es una historia acerca de cómo el Señor se le acerca a su profeta y qué es lo que hace su profeta con esa palabra que el Señor le habla. Este es uno de los libros, como tantos, que ha sido muy cuestionado por lo que se llama la crítica textual, a partir de la ilustración, de la época de la ilustración, el mundo adquirió una visión del estudio científico y textual donde hay que dudar absolutamente de todo. No deberíamos creer en milagros ni nada que se le parezca, sino que tenemos que juzgar todo con la razón. Si la razón nos dice que un pez no se puede tragar a un hombre, entonces eso que sucedió en el libro de Jonás no es así. Bueno, la verdad, muy triste que fuera así. Esta semana me escribió una persona, un no creyente. Agradecí mucho que me escribiera porque me está haciendo preguntas. Él practica otra religión y me hizo preguntas acerca de la historicidad de la Biblia y de los acontecimientos que hay allí.
que si no pudiéramos decir, por ejemplo, que la Biblia tiene entonces muchas historias y metáforas que quieren enseñarnos acerca de algo moral. Y yo le dije, hermano, lamento decirte que no. Porque nosotros, ¿qué podemos aprender de historias ficticias? Sí, hay fábulas, hay parábolas, hay cosas muy lindas, pero que nosotros, ¿qué nos puede impulsar a nosotros a creer en algo si Dios no ha intervenido realmente en la historia? Nosotros realmente asumimos o presuponemos que Dios ha actuado en la historia y eso incluye lo sobrenatural, pues es Dios, ¿verdad? Claramente es así. Mira, y si te pones a mirar a los que les gusta la apología o la apologética, el cristianismo entre las demás religiones reclama su historicidad. Las demás religiones reclaman más bien su contenido coherente, es decir, las religiones tienen un mensaje y tratan de hacerse creíbles a partir de la lógica interna que tienen. El cristianismo no. El cristianismo afirma su fe con base en hechos históricos, reales que sucedieron en la historia. ¿Ok? Ahora, lo que varía es que la interpretación que hace la Biblia de los hechos históricos que son reales no es una interpretación histórica, cronológica o científica como la queremos ver hoy. No, es una interpretación teológica de la vida, teológica. Hechos que sucedieron realmente y nosotros lo vemos con la lupa que los ve Dios. Por ejemplo, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Nosotros solemos ver, el mundo suele ver guerras entre las naciones. Nosotros, ¿qué vemos que pasa con esas guerras entre las naciones? Que Dios está utilizando esas naciones para ejecutar su juicio. Que Dios está moviendo el mundo a sus propósitos. No estamos negando el hecho histórico, simplemente estamos observando y dándole la interpretación que Dios lo observa. Probablemente una nación pagana como Babilonia o como el Imperio Romano esté actuando en completa libertad, queriendo imponerse y ser el dueño del mundo. Pero Dios simplemente está utilizando esa nación para establecer sus propósitos. Y eso no le quita la responsabilidad en absoluto de los planes y motivaciones malvadas que tenga. Entonces, nosotros creemos firmemente, por eso somos una iglesia de teología reformada y conservadora, porque conservamos la buena costumbre, conservamos lo claro de que esta es la palabra de Dios y nuestro Dios ha intervenido en la historia. Si Dios no intervenió en la historia, entonces ¿uno qué cree? ¿No lo decía Pablo? Si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. Estamos creyendo en un mito. No, creemos que esto es real. Ahora, entendemos también que la manera en que los profetas escribieron fue muy creativa. Utilizaron y se basaron de herramientas literarias para ayudarnos a entender mejor lo que hay en la Escritura. Jonás es un libro lleno de humor e ironía. No se imaginan lo que uno se puede reír en el buen sentido de la palabra, viendo las locuras que comete Jonás, porque en esas locuras estamos nosotros también. Entonces, es realmente histórico y Jesús avaló la historicidad del libro de Jonás. De hecho, Jesús cita más a Jonás que a Isaías. Puede que los evangelios citen más a Isaías que a Jonás, pero Jesús citó más a Jonás y a los salmos que a Isaías. Jesús citó el arrepentimiento de Nínive, Jesús citó el momento de Jonás con el gran pez como algo que apuntaba a lo que iba a pasar. Y Jesús utilizó la profecía de Jonás para que otras naciones supieran lo que se les iba a venir porque no se arrepintieron. ¿Ok? Este primer episodio que acabamos de leer del profeta Jonás es el que da lugar a todo lo que se desarrolla en la historia. Yo se lo voy a resumir un poquito. El texto marca el inicio o la ambientación de la historia y el inicio es la orden. Viene la palabra del Señor a Jonás, su profeta, de ir a Nínive, levantarse, ir y proclamar a Nínive un juicio y castigo que a esta le va a venir por su maldad. Pero vemos inmediatamente la reacción de este profeta desobediente de ir a otro lugar lejos de su presencia. Eso fue lo que acabamos de leer. Entonces lo que se desarrolla en adelante fue el producto de esa reacción. El profeta se monta en un barco al que el Señor levanta un viento muy fuerte, una tormenta, a fin de que arrojen a Jonás al agua.
Después de ese episodio, los hombres de esa embarcación terminan adorando al Señor. Hombres paganos que no creían terminan adorando al Señor por lo que vieron. Es en el agua, capítulo 2, donde Jonás clama al Señor por su salvación, pues se está viendo ahogado en medio del mar y viene un pez y se lo traga. No se lo come, se lo traga. Jonás ya dentro del pez debe haber sido, no sé, un pez demasiado grande. Eso hay que verlo, pero sabemos que Dios hizo los monstruos marinos, hizo se me olvidó el nombre, al Leviatán para jugar con él. ¿Imaginan al Señor jugando pelotica con el Leviatán? Jonás posteriormente emite una oración ahí dentro, no sé si el Leviatán, una oración de alabanza y gratitud, y luego el pez lo arroja a tierra seca. Y es después de este episodio, Jonás es un libro dividido en dos partes. Capítulos 1 y 2 es la primera parte y capítulos 3 y 4 es la segunda parte, donde vuelve a pasar lo mismo. El Señor viene, dirige su palabra a Jonás y lo envía a Nínive de la misma manera que lo hace la primera vez, pero esta vez Jonás, bueno, es parecido a Tomás porque es incrédulo también, le obedece. Esta vez sí le obedece, va, emite el juicio a regañadientes de una manera muy tosca, cruel, seca y sorpresa, Nínive se arrepiente. Nínive entra en un arrepentimiento colectivo. Podemos decir que uno de los primeros avivamientos de la historia fue en Nínive. Toda la ciudad, de rey hasta animales, entraron en arrepentimiento. ¿Ok? Sin embargo, esto produce entonces que al arrepentirse el Señor parece que se echa para atrás, reversa sus planes de castigarla, la perdona y se encuentra con un profeta enojado, deseando la destrucción de esta nación y queriendo morirse. Dice que se quiere morir de la rabia al no ver que Dios la prende en llamas. Está muerto de la ira. Entonces el Señor no deja a Jonás en su enojo, sino que va y busca enseñarle de una manera muy natural. Hace que algo suceda naturalmente con una calabacera para confrontar a su profeta. Jonás deberá entender que la misericordia de Dios es eterna y Dios no puede negarle su misericordia a ningún hombre pecador, por más grande que sea su maldad. Ese es un pequeño resumen del libro de Jonás. Y eso sucede gracias a lo que acabamos de leer en estos primeros versículos. A través de este texto, hermanos, yo hoy quiero al menos dos cosas. Una, que creo que ya lo estoy haciendo, es introducirle al libro de Jonás. Y quiero que reflexionemos, hoy va a ser reflexionar de cómo nosotros podemos estar siendo negligentes al llamado de Dios. Introducimos la carta y vamos a reflexionar y pensar en de qué manera nosotros podemos estar siendo negligentes o reacios al llamado del Señor. Y esto lo vamos a ver de dos maneras y un pequeño bonus track. En primer lugar, nosotros vamos a ver a quién llama el Señor, a dónde lo llama, a qué lo llama y por qué. En primer lugar, a quién, a dónde, a qué y por qué. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo responde el profeta y por qué responde. Y el bonus track será una sorpresa. Entonces, ¿a quién llama el Señor? Primera parte del versículo 1 dice: la palabra del Señor vino. Esto es muy importante. Esto, miren que lo acabamos de leer en Abdías, es señal de una profecía. ¿Okay? Jonás, que es hijo de Amitai, es un profeta de Dios. ¿Quiénes eran los profetas? En primer lugar, eran hombres separados, escogidos por Dios para revelarle sus propósitos y su palabra al pueblo de Dios. Ellos tenían el propósito de llamar constantemente al pueblo de Dios para que no desobedecieran la ley del pacto y se volvieran a Dios. La figura de los profetas tal cual nosotros los vemos en los libros de la Biblia, los que consideramos proféticos, surgieron principalmente, existen desde Moisés. Hasta el mismo Abraham era profeta, Dios habló de él como un profeta, ¿ok? Pero la figura tal cual la conocemos como esos hombres que separaban, probablemente usted se le viene a la mente la imagen de Juan el Bautista, así a proclamar a viva voz arrepentimiento. Esa imagen surge
o más bien tiene mayor protagonismo durante la era de los reyes de Israel. Entonces yo le recomiendo a usted leer desde el libro de Jueces hasta el final de Segunda de Reyes o hasta el final de Segunda de Crónicas, para que usted vea cómo se desarrollan los profetas. Ahí en ese periodo es que los profetas están hablando. Ese periodo es más o menos del 750 a.C. y se estima que el libro de Jonás fue escrito más o menos hacia el 800 a.C. Ellos además advertían, predecían acerca de las graves consecuencias que vendrían si el pueblo de Israel continuaba desobedeciendo. Pero además recordaban al pueblo las promesas de permanecer y ser bendecidos en la tierra de Canaán, a pesar de que hubiesen imperios más poderosos que ellos alrededor. Dios los protegería porque su fuerza, su fortaleza, su escudo era el Señor Jehová o Yahvé de los ejércitos. Jonás era un profeta de esos. Los profetas además le profetizaban tanto al rey como hasta el más pequeño de un pueblo. No eran exclusivos de una clase personal entre el pueblo del Señor. Y nosotros tenemos referencia a Jonás en Segunda de Reyes capítulo 14, verso 23. Dice que Jonás existió en el reinado de Jeroboam II. Es decir, que Jonás entonces era un profeta del pueblo de Israel. Y las características del reinado de Israel, usted sabe que Israel fue una nación que se dividió en dos, el pueblo del norte y el pueblo del sur. Jonás era del pueblo del norte. Fue una nación que se caracterizó por la maldad de sus reyes. De hecho, Jeroboam I, que fue el primer rey de Israel, es el paradigma mediante el cual el autor de Reyes juzga los actos de los demás. Actuó conforme a los hechos de Jeroboam. ¿Sabe qué hizo Jeroboam? Jeroboam, a fin de que el pueblo de Israel no se fuera para Judá a adorar en el templo, construyó becerros de oro y altares para que la gente adorara allí, diciendo: he aquí el Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Esto Dios lo consideró tan abominable que se volvió en el paradigma de los reyes de Israel. A diferencia de los reyes de Judá, cuyo paradigma fue David. Andó en los pasos de su padre David e hizo lo bueno ante los ojos del Señor. ¿Ok? Pero algo pasó en el reinado de Jeroboam II, y es que Jeroboam II restableció la frontera de Israel que va desde la entrada de Hamat, qué bueno haber traído imagencitas como Juanca, hasta el mar de Arabá, gracias a una profecía que Jonás, hijo de Amitai, le dice. Es Jonás, el hijo de Amitai, que le dice a este hombre malvado: tú, a través del poder de Dios, vas a restablecer esta frontera de Dios. ¿Y sabes por qué fue así? El texto lo dice, es hermoso, tienen que leerlo en casa. Fue porque el Señor visitó la aflicción de Israel, que era muy amarga, pues no había ni siervo, ni libre, ni nadie que la ayudara. Y aún el Señor no había decretado el fin de esa nación y los salvó, al menos esta vez, por manos de ese rey. O sea, mira qué misericordia y la compasión del Señor. Una ciudad, una nación malvada, plagada de idolatría, de conflictos, ese entramado político que existía, ansioso de poder, lleno de corrupción. El Señor tiene compasión de lo que le está pasando a su pueblo y lo salva, cuando pudo haber hecho todo lo contrario. Entonces estamos hablando de un profeta que literalmente conoció la misericordia del Señor de primera mano. En su peor momento moral como nación, el Señor los amó y los salvó. No se te vaya a olvidar eso. En su peor momento moral como nación, el Señor los amó y los salvó. Ahora, la segunda pregunta que tenemos en esta primera parte es: ¿a dónde llama el Señor a Jonás? Lo llama, ahí lo dice, a Nínive. Nínive fue conocida como la capital del imperio de Asiria, un imperio creciente y amenazante de la libertad de todas las pequeñas naciones que existían al lado de Israel también. Es descrita como la gran ciudad precisamente por ser la capital del imperio asírico, imponente e importante. Dicho el libro de Jonás dice que llevaba 3 días aproximadamente recorrerla a pie. Era sumamente grande. Pero hay una razón por la cual Jonás es enviado allí: su maldad.
ha llegado hasta mí. Así dice, porque su maldad ha subido hasta mí. Muy interesante ese término. Los asirios eran considerados uno de los pueblos más crueles, uno de los imperios más crueles que pudo haber existido. De hecho, los imperios que vinieron posteriormente hicieron reformas a fin de subsanar los daños tan crueles que la nación de Asiria provocó. Yo le voy a decir cuál era uno de los más, quizá el daño más grande que producían los asirios. Cuando los reyes se negaban a dar tributo, a someterse al rey de Asiria a someterse principalmente o a hacer un pacto con él, entonces Asiria invadía. Sitiaba la ciudad, la volvía nada, cortaba fuentes de agua, de comida, todo lo demás, la sitiaba y la arrasaba completamente sin dejar a nadie vivo. Bueno, en eso no se diferencia de muchas naciones, no dejaba a nadie vivo, pero tomaba al pueblo de esa tierra y se lo llevaba todo en su totalidad. Si quedaban 2 o 3 era por milagro del Señor, se los llevaba. Y luego traía poblaciones de otros pueblos, 3, 4, 5, 6, y allí llegaban y se juntaban todos con todos. Eso era lo que describía, no sé si fue David o también nuestro pastor, el pastor Álvaro Rivera. De ahí es que surge la ciudad de Samaria. Una ciudad que crece entre muchas religiones, creyendo en muchas cosas al mismo tiempo en nada, con una versión propia de su Antiguo Testamento, del Pentateuco samaritano, con una adoración sincretista que llaman. O sea, una adoración mezclada con toda. Por eso eran considerados tan abominables. Entonces, esa maldad tenía principalmente el pueblo de Asiria. Quitaba todo arraigo nacional, todo arraigo de tierra. La persona que salía de Asiria no podía decir, volvería a mi tierra. No, moriría exiliada. ¿No les parece muy triste que uno tenga que partir de una tierra así, sin esperanza de volver a su tierrita, a su casita? Ahora, estas palabras que está hablando el Señor aquí acerca del imperio de Asiria, su maldad ha subido hasta mí, se encuentra al menos en otros 2 lugares del Antiguo Testamento. El primero no se encuentra literal, es el diluvio. La maldad se ha multiplicado tanto sobre la faz de la tierra que al Señor le duele en su corazón. Dice el texto literalmente que se arrepiente de haber creado al ser humano y lo va a destruir completamente. Y por eso va a enviar un diluvio y escoge a un hombre para que a través de ese hombre haya salvación de un remanente, Noé. Pero hay otro lugar donde sí es literal. La destrucción de Sodoma y Gomorra es literal. La razón por la cual el Señor va a destruir a Sodoma y a Gomorra es porque su maldad ha subido hasta él. Nosotros encontramos entonces la justicia de Dios aquí. Dios es un Dios justo, bueno, como creador tiene todo el derecho de juzgar y ejecutar juicio sobre la tierra. Si la tierra ha llegado al colmo de su maldad, Dios tiene todo el derecho de ejecutarle juicio y nadie puede reclamarle absolutamente nada. Pero ¿por qué advertir entonces? Si Dios tiene todo el derecho y lo puede hacer claramente, ¿por qué entonces tiene que llamar a Jonás y advertirle? Eso es extraño, simplemente hágalo y ya. Pero no lo hace. Si uno recuerda el relato de Abraham, Dios dice, no le voy a consultar a Abraham, no le voy a informar a Abraham acerca de los planes que tengo. Y cuando Dios le consulta o le informa a Abraham de sus planes, ¿qué hace Abraham? Interceder inmediatamente. Interceder. Señor, perdóname que te hable así, tú tienes todo el derecho de hacer lo que quieras, perdona que este siervo se atreva tan siquiera a contradecirte, pero por favor, ¿tú no crees que deberían haber algunos justos allí que necesiten ser salvos? Y el Señor le dice, si hay al menos esta cantidad de justos, no la destruiré. Mira que el Señor se está yendo a Jonás a pedirle que advierta sobre lo que va a pasar, porque Dios es misericordioso. Por su misericordia,
por su amor por toda la creación. En la carta de Jonás, estoy empericulado con el Nuevo Testamento, en el libro de Jonás, hay algo particular, y es que el arrepentimiento colectivo es de toda la creación, hombres y animales. Increíble. Increíble. Y no es que el animal tenga el instinto para arrepentirse, no, es que Dios ama su creación, no la quiere destruir. De hecho, después del diluvio hizo un pacto de no volver a destruir la tierra con diluvio. Y no lo hará. La voluntad de Dios, dice el profeta Ezequiel, es no gozarse de la muerte del impío, sino de perdonarle. Él no se complace con la muerte del malvado, no se complace. Si bien es un Dios que tiene todo el derecho de hacer justicia, no es un Dios justiciero, o al menos como lo vemos. Y al final del libro nosotros vemos que esto es lo que le choca a Jonás. Esa misericordia es la que le choca a Jonás. Jonás, como se los di en los ejemplos, sabía lo que iba a pasar. Sabía de antemano, ay, yo sé cómo es él. El Señor pudo haberle dicho a Jonás, si usted sabe cómo soy yo, entonces ¿para qué me invita? Jonás sabía lo que iba a pasar y eso le chocaba. Ya hablaremos de eso más adelante en las demás predicaciones. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros hoy esto? ¿Cómo ese llamado a Jonás de ir hacia Nínive a proclamar y advertirle lo que le va a pasar? ¿Cómo nos afecta a nosotros hoy? Nosotros entendimos la semana pasada, y creo que lo hemos entendido en otras ocasiones, que nuestra identidad como pueblo de Dios es una identidad que nos invita a anunciar. Jonás, por ser profeta, anunciaba. Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10 nos dice que nosotros somos esos escogidos que anunciamos, es decir que nuestro rol también es profético. Fuimos separados precisamente para eso, para anunciar. De la misma manera en que el profeta tenía su rol claro de anunciar, de la misma manera nosotros como representantes del pueblo de Dios anunciamos. En segundo lugar, nosotros necesitamos comprender de una vez por todas, hermanos, no con la mente, sino con el corazón, que el asunto de anunciar y advertir a las naciones sobre el juicio y las buenas noticias de Dios es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte. La humanidad está perdida y está condenada, enfrentará el juicio de Dios. Dime, ¿de qué le sirve a este país que vuelva un gobernante y la ponga en paz? ¿Le servirá mientras dure en esta tierra esa bendita paz, pero en la eternidad no? Por eso el evangelio es poder de Dios para la salvación, porque a través de una familia, a través de una comunidad, a través de familias, a través del cambio que producen seres humanos en donde quiera que esté, se establece la shalom de Dios, el bienestar claro de Dios con toda la humanidad. El pecador se arrepiente de sus caminos, hay una nueva clase de humanidad en la que la preocupación principal es el otro. Donde a nadie le tienen que decir ve y ayuda a tu prójimo, sino que voy y ayudo a mi prójimo porque está necesitado, punto. En últimas podemos estar en uno de los mejores municipios o en el nuevo Valle de San Nicolás gozando de la tranquilidad, pero eso es momentáneo, hermanos, porque lo que se viene es tormento y llamas. Es tormento y llamas, créeme que es así, y probablemente no te guste que esté hablando del infierno, pero es real. Es real. Y las personas, no sé si van a creer o no, necesitan escuchar que eso es real, que es serio y que Dios les está abriendo la oportunidad de sus vidas de par en par. Dios está interesado, sí, está interesado en las disidencias de las FARC, está interesado en la derecha, está desinteresado en la izquierda, está interesado en perdonar la maldad del abusador, del drogadicto, de los malos jefes, de los malos padres. Él no quiere la perdición de esa cantidad de jóvenes que rumbean noche tras noche en San Antonio de Pereira. Él quiere que la gente abandone tanta religiosidad e idolatría, bendito sea el Señor, y se vuelva a Él. Eso es lo que Él anhela, porque la ama en virtud de que es su creación. Y para ello,
ellos necesitan escuchar las malas noticias primero. Eso es lo que está claro. Dios llamó, hermanos, a un profeta a levantarse e ir a anunciar la maldad de una ciudad que ya era insoportable. Ya era insoportable. ¿Hasta cuándo? Para que a Dios se le llene la taza. Debieron haber pasado siglos en soportarla. Y asimismo a nosotros nos llama hoy, como sus profetas, a levantarnos e ir a nuestro entorno, a decirle que por causa de su maldad y su pecado se está perdiendo. Es su voz, la voz del Señor, la que nos está llamando a nosotros hoy para llamarles a ellos. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo es que responde el profeta y por qué responde así? Versículo 3, míralo ahí. Se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. ¿Cuántas veces se repite Tarsis ahí? Lejos de la presencia del Señor. Ok, entonces, ¿qué vemos ahí? Que efectivamente Jonás se levanta. Levántate, se levanta, pero va en otra dirección. Huye. Es el propósito de levantarse en otra dirección. Ahora, es muy interesante que hable de Tarsis. ¿Sabes por qué? Porque desde el puerto donde Jonás va a salir a Nínive hay solamente 800 kilómetros. Era un recorrido muy breve en ese tiempo. Pero de Jope a Tarsis hay 4,000 kilómetros. O sea, Jonás está oyendo 5,000 kilómetros. Ese hombre se quiere perder. Está pagando escondidijo a peso, como dicen por ahí, ¿verdad? Ahora, la razón está allí muy clara. ¿Por qué razón está oyendo Jonás? Lejos de la presencia del Señor. ¿Qué significaba eso para un profeta? Yo no le di todas las características de un profeta anteriormente, pero voy a citar a Arnold y a Beyer, un par de profesores de Antiguo Testamento, que nos ayudarán a atender algunas características acerca del carácter del profeta como tal. Mire lo que hablan Arnold y Beyer. Los profetas fueron hombres que tenían un corazón de completa devoción al Señor, pero principalmente amaban su palabra y sus caminos, es decir, amaban su voluntad. Literalmente dice, pusieron su compromiso con Él por encima de todo lo demás, incluso cuando ello les acarreaba problemas y persecución. Los profetas sabían que si el pueblo de Dios llegaba a comprender lo que Él esperaba de ellos, tal vez se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Él. Los profetas además tenían un alto sentido del llamado, es decir, ellos no se llamaron profetas a sí mismos, no llegaron por ahí diciendo yo tengo el don profético y menos que ordenaban a otros profetas, por favor. Ellos sabían que su llamado inicial era de Dios y ese llamado era el llamado que los empoderaba cuando tenían que enfrentarse a alguien. Recuerdo un profeta. Está registrado en Reyes que se le acerca a un rey a darle malas noticias. Los demás profetas le están dando buenas noticias de que va a ganar la batalla, pero este profeta es llamado porque era el único que faltaba y el profeta empieza diciendo mentiras. Sí, vas a ganar la batalla. El rey se enoja. Le dice, deja de mentirme, dime qué te está revelando el Señor. Que vas a perder. Inmediatamente lo ponían preso. Lo mandaban por allá a una mazmorra, seguramente algunos fueron ejecutados y se morían. Jesús denunció la muerte de los profetas por parte del pueblo por no querer escuchar lo que tenían que escuchar de parte de Él. Pero ellos hacían lo que hacían porque sabían que Dios los había llamado. Eso los llenaba de poder. Fueron mensajeros del mensaje de Dios, no de sus propias ideas. No de lo que a ellos les parecía. Por eso se les ve diciendo constantemente, más de 350 veces en el Antiguo Testamento, así dice el Señor tu Dios, así dice el Señor tu Dios, así dice el Señor tu Dios. ¿Sabes qué está pasando con esa decisión de Jonás? Señor, me perdone. Jonás estaba renunciando a su relación con Dios y a su llamado.
que el texto repita 2 veces que su intención es estar lejos de la presencia de Dios, así lo ratifica. No le interesaba más tener una relación con Dios, quería estar lejos de su presencia. Eso para un israelita puede ser chocante, porque lo que caracteriza al pueblo de Dios es que Dios habita en medio de ellos. Imagínate lo que está haciendo Jonás con esa decisión. Y en el resto del capítulo se enfatiza. En este capítulo, cuando hay la tripulación echa suertes como para saber por qué está pasando esto, la suerte cae sobre Jonás y le dicen: ¿tú quién eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Y qué es lo que haces? Y él le dice: yo soy hebreo y soy siervo del Señor, creador de cielos y tierra, y es por mí que esto está así. Esos hombres, ¿saben cuál es su reacción? Le dicen: ¿qué has hecho? O sea, unos no creyentes paganos le dicen: ¿cómo se te ocurre hacer lo que estás haciendo? Mira lo que estás provocando. ¿Qué has hecho? Es escandalizante lo que ese hombre hizo. Estás renunciando a tu Dios. ¿No te das cuenta? Realmente esto es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros desobedecemos o pecamos. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos o pecamos? Estamos quebrando una relación. Eso es lo que pasa, estamos quebrando una relación, nuestra relación con Dios. Pecar no se trata de dejarnos de portar bien o de portarnos mal, de cumplir o no cumplir. No, se trata de haber amado o no. De eso se trata pecar, de haber amado o no. ¿Amo yo esto más que a Dios o amo a Dios sobre todas las cosas? A la luz del libro y del contexto, Jonás no entiende el corazón de Dios al querer perdonar a una nación que está amenazando a su pueblo. No es el único. Habacuc también tuvo sus problemas. Habacuc no entiende cómo es que el Señor va a utilizar a esa nación que les va a hacer daño a ellos para hacer justicia. No lo entiende. La diferencia entre Jonás y Habacuc es que Habacuc dice: no entiendo, Señor, pero aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me gozaré en ti, ¿verdad? Jonás está como un poco más atrás en el proceso. Al igual que Jonás, nosotros también somos reacios. Jonás nos está representando a nosotros. Somos reacios, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a creernos dueños de la moral, de lo que nos parece bueno o malo, y nos convertimos en los dispensadores o de la gracia o de la misericordia según nuestros propios términos, y no es así. Creemos que por ser ahora pueblo de Dios, eso también lo trataremos más adelante, nos creemos los buenos del paseo. ¡Sí! Ignorando que el Señor nos llamó precisamente no porque éramos buenos. O sí, levánteme la mano el primer no pecador al que el Señor lo llamó por eso. Pero cuando el Señor nos llama a anunciar sus propósitos de salvación para quien no consideramos malos, entonces nuestra reacción es huir. Es al que me gusta, al que quiero, al parcerito, al amigo. Es que pobrecito, pastor, es tan buena persona que solamente le hace falta convertirse. No le hace falta convertirse porque es muy buena persona, perdón. Porque al que es muy bueno le cuesta arrepentirse porque no cree de qué tiene que arrepentirse. Antes Dios es deudor mío. Yo me porto muy bien, soy excelente, soy íntegro en mi trabajo, voy a la iglesia todos los domingos, leo la Biblia, doy de mi salario a los pobres, ayuno. Antes Dios le debe. Dios, ¿qué va a necesitar salvar a esa persona? O esa persona, ¿qué va a necesitar que Dios la salve? Si el mismo Señor Jesús dijo que no vino a sanos, sino a enfermos. Pero cuando nosotros vemos o consideramos que esa persona es malvada, es rebelde, que nos ha hecho daño, la pregunta inmediatamente surge: con todo lo malo que ha hecho, a esos que dañaron a mi familia, a esos que me hirieron a mí, a esos que le hicieron eso a mi esposo, a esos que llegaron y cogieron mi pueblo y lo volvieron nada. Esto para mí fue muy diciente, perdóneme que le cuente anécdotas de mi vida,
pero la consideré relevante. Una vez tuve que predicar Mateo 18, la parábola del siervo malvado, al que le es perdonada una deuda impagable y que luego no es capaz de pagar una deuda que se podía pagar en una quincena. Un siervo insensato que no consideró la misericordia que se le dio. En ese momento estábamos pasando como nación sobre el proceso de paz que introdujo el presidente Juan Manuel Santos. La pregunta para la iglesia era: ¿qué va a hacer usted cuando tenga que ver el primer desmovilizado llegar a las puertas de esta iglesia o se lo encuentre en un restaurante? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a considerar lo mucho que te fue perdonado? Porque los actos que esa persona cometió son mínimos en comparación con lo que tú le debías a Dios. Esa es la razón por la que debes perdonar. ¿Qué vas a hacer? Una persona se paró de la iglesia y se fue. Y después su esposa vino a hacerme reclamos. Yo no estaba defendiendo de ninguna manera el proceso de paz. Estaba defendiendo el hecho de que todo proceso de paz tiene un costo, el perdón. La amnistía de personas que cometieron daños sí tiene un costo muy alto. Ellos no lo van a pagar. ¿Quién lo paga? El que perdona. ¿Quién te perdonó a ti? Jesús. Y Jesús asumió el costo de tu perdón. Lo asumió, derramando hasta la última gota de tu sangre. Nosotros no podemos retener en un ápice aquello que se te dio gratis. A mí me invadió mucha tristeza, porque he aprendido por la gracia del Señor a perdonar un poquito, a ver un poquito con misericordia, un poquito, porque también soy un fariseo de primera línea que creo que la misericordia es para mí y la justicia es para los demás. Por eso se escandalizaban los religiosos, porque Jesús se sentaba con la mujer con escote, se sentaba con ese que estaba acabado de trabar, se sentaba con la escoria y el marginado y se escandalizaban porque los llamó a su mesa. Se sentó con traidores a la patria, hizo de sus discípulos una mezcolanza de pecadores impresionantes. Si lo pudiéramos traducir en términos de hoy en día, Jesús tuvo discípulos paracos, tuvo discípulos guerrilleros, tuvo discípulos de diferentes partidos políticos, tuvo discípulos muy santos y tuvo discípulos de una ralea más bien cuestionable. Y eso al religioso no le gusta ni cinco. Por eso nosotros tenemos que recordar las palabras de Efesios 2. Cuando nos recuerda que nosotros una vez fuimos enemigos de Dios y objetos de su ira. Tú estabas en esa misma sopita. El apóstol Pablo se incluye en esa misma sopa. Yo estoy en ese sancocho también. Los que éramos objetos de la ira, a pesar de lo muy religioso que era Pablo. Anunciamos, les recuerdo nuevamente, porque ese es el corazón de Dios. Porque Dios no considera la mucha maldad para perdonar. Antes bien, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén, amén. Y eso es palabra del Señor. Demos gracias a Dios. ¿Sabes qué? Hubo uno que escuchó el llamado. Hubo uno al cual Dios el Padre lo llamó con su palabra y le dijo: hijo, mira esa humanidad muerta en delitos y pecados. Mira la humanidad que hemos creado allí. Y esto fue un plan desde antes, incluso desde que la humanidad fuera creada. Hijo, ¿vas a ser tú el que la salve? Tenemos la misma misericordia, hijo, porque somos uno tú y yo. Y el hijo lo dijo. Siglos después, y en esta tierra años
año 33 de su nacimiento: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, yo quisiera huir a Nínive también, pero voy a ir porque tú los amas y porque yo los amo. Él sí decidió recorrer kilómetros por ti y por mí. Él sí le dijo sí al Señor. Él sí te alcanzó en medio de tu maldad, que por cierto ya había llegado y subido a las narices de Dios mismo. Y Él dijo: no los castigaremos, seré yo el que muera por ellos, seré yo su justicia, seré yo el acto del juicio que ellos merecen. Y contrario a ello, los traeré a mí, y serán mi familia, y serán mi nación de amados. Y el mundo verá a través de sus actos y sus palabras cuánto yo los amo a ellos también. Y el mundo verá que a través de esas puertas entrarán pecadores, y ellos, como alguna vez lo fueron, festejarán que llegaron a la familia mía. A ellos yo los enviaré como tú me enviaste, Padre, y estaré con ellos todos los días hasta el fin, de la misma manera en que tú estuviste con los profetas y los empoderaste, para que no teman anunciar tus excelencias y tus virtudes, para que no teman desobedecer, para que no teman huir. ¿Queremos huir? Claro que sí, yo quiero huir. Tengo ganas de sacarle el cuerpo a un montón de vecinos. Pero mi Dios los ama mucho, los ama como me amó a mí cuando era indiferente aún. Oremos. Dios llamó a un hombre a levantarse, a ir a una ciudad enemiga, mala como ella misma, a advertirle que esa maldad le iba a costar, pero con la intención de darles la oportunidad de misericordia, y así mismo nos llama hoy. Ahora Dios nos llama a nosotros también, quizá, al menos este servidor, profetas reacios, indiferentes, a que no perdamos nuestra comunión con Él, a que no consideremos en poco nuestro llamado, y a que consideremos el que sí obedeció el llamado para venir a salvarnos. Tan lindo y precioso es nuestro Cristo. Señor, quiero rogarte hoy no por esta nación, por nosotros. Por nosotros en general, porque sé que hay muchos hermanos valientes, hermosos. Sus pies son hermosos porque anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Déjanos ver, por favor, a los demás como tú los ves. Déjanos ir, o haznos ir a los demás porque tú nos llamaste a nosotros, y nos llamaste no porque éramos muy buenos. Empodéranos para ello. Yo sé que hay temores, hay penas, hay cositas. Si al menos tenemos que decir una palabra y esa palabra es suficiente, Señor, pues utiliza esa palabra. Pero utilízala, Señor. Quizá Jonás nos representa porque necesitamos aprender de él, y bueno, Señor, queremos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón y que justificas a todo aquel que se sabe a sí mismo pecador, porque ha pecado mucho.
He aquí tu comunidad de pecadores redimidos, salvados y ahora santos y amados, queriendo que otros escuchen esta maravillosa noticia para que hagan parte de la gran familia de Dios.